pedagógicos se inscriben en paradigmas humanos. Por ejemplo, para poder entender lo que es la pedagogía del socialismo, hay que entender que el siglo XX es el siglo con mayores convulsiones económicas en el mundo. Y esto se da como producto de la segunda revolución industrial, que es la revolución del petróleo. Esa revolución del petróleo generó la producción en serie. ¿Dónde se manifiesta la producción en serie? En los carros. O sea, por poner un ejemplo concreto, ¿no? Y Ford, por eso ese principio se llama la teoría del Fordismo, porque es Henry Ford el que, estando afuera, eso es parte, él lo dice en su biografía, dice que estando fuera de un rastro, él vio cómo entraba la vaca entera y salía en partes, y que él se preguntó por qué no hacerlo al revés, por qué no metemos las partes y sacamos un todo. Así comenzó a funcionar la producción en serie. ¿Qué significa esto? Que por arriba de las teorías pedagógicas, si tú haces una escalera, el peldaño más alto o el que domina todos los demás peldaños es la economía. Y luego de la economía sigue la filosofía. Quien les diga que la filosofía es la madre de todas las ciencias, les está mintiendo. Quien rige las explicaciones filosóficas son las explicaciones económicas, primero. Y entonces tenemos la economía, la filosofía, la psicología, la sociología y la pedagogía. La pedagogía es el último peldaño y ahorita voy a explicar por qué y por qué el socialismo. El socialismo surge como una de las dos explicaciones con respecto a los procesos de producción. ¿Qué quiere decir? Cuando surge la producción en serie, surge la máquina. Y la máquina, en sí la máquina no es buena o es mala. Simplemente que tiene dos explicaciones con respecto a quién debe de servir la máquina. Y entonces surge el capitalismo y surge el socialismo. El socialismo solo es una explicación diferente al capitalismo con respecto a quién debe de beneficiar la riqueza que produce la máquina. No está en contra de la máquina, sino a esa explicación filosófica producto de una economía. Y entonces ese socialismo surge con lo que nosotros conocemos como el Octubre Rojo, que es en el año 17. Por eso tenemos muchos paralelismos, la Revolución Mexicana y los soviéticos en ese tiempo, porque surgen igual y cada quien toma su camino, ¿no? Pero surgen igual del proletariado. Bueno, como todo sistema económico, como el capitalismo lo tiene con John Dewey, por ejemplo, el socialismo requería de alguien que pudiera explicar por qué era bueno el socialismo. Así como los capitalistas buscan quien explique por qué es bueno el capitalismo, ¿no? Pues, o sea, si yo tengo una pastelería, voy a buscar a la gente que le guste mis pasteles. Y entonces ellos se encuentran en Anton Makarenko, al teórico, se puede haber llamado como sea, Lev o como sea. El asunto es que ellos necesitaban un sujeto que pudiera construir toda una explicación desde la escuela para generar a esa sociedad soviética. Entonces, ese es el caso. Y México tiene sus propios teóricos y los latinoamericanos tenemos nuestros propios teóricos. Cada uno de nosotros tiene al teórico que tiene el sistema económico en el cual vive. Entonces, Makarenko es el teórico que explica cómo se debe de formar al próximo ciudadano soviético. Entonces, si ustedes leen Poema Pedagógico o leen Bandera en las Torres, que son las obras monumentales de él, más las teorías sobre el colectivismo en la escuela, ustedes podrán entender por qué Makarenko, al igual que los demás, que muchos de los más teóricos, salvo uno, experimentan teorías pedagógicas entre los marginados sociales. Tú puedes ver, ¿qué pasó, Roberto? Tú puedes ver a Freinet en Francia, puedes salvo Neil en Inglaterra, pero los Freire, tú puedes ver a Freire, tú puedes ver a John Dewey, todos ellos van a experimentar
en sujetos que no representen un valor social, porque son experimentos. Fíjense cómo todos los teóricos que han leído, ninguno habla de sus fracasos. ¿Por qué? Un inventor, el que invente lo que sea, el que inventó esa lámpara, no te dice, después de haberme dado 5 toques y haberme quedado casi pegado, no te dice eso, te dice, mira la lámpara que acabo de inventar. Entonces, los teóricos de la pedagogía son iguales. O sea, ¿cuántas veces debió experimentar Makarenko para ir afinando su teoría y echando a perder gente? Pues quién sabe, ¿no? Pero eso no nos importa. Pero esa es la realidad. Sí. El asunto es que Makarenko es el que construye el principio del colectivismo. Subrayado. Ese colectivismo significa una cosa fundamental que es lo que le da vida al socialismo. La escuela debe de formar al sujeto sin que ese sujeto piense para él, sino debe de pensar para el resto. Ese es el principio, en contrasentido del capitalismo, con John Dewey, donde te dice que el sujeto es lo más importante y que para tiene que competir y que no le importan los demás. En el socialismo dicen, no, el sujeto no está por encima de la colectividad. Entonces los valores del sujeto no tienen que estar centrados en el sujeto, sino tienen que estar centrados en la comunidad en la que yo. Y si ustedes ven, por ejemplo, los Juegos Olímpicos, hasta antes de que se cayera el mundo socialista, ustedes veían algo fundamental, los que ya vivíamos esta parte ya lo veíamos con claridad. Ustedes ven cómo el mundo o el bloque socialista siempre triunfaba en los juegos colectivos. Y el mundo capitalista triunfaba en los juegos individuales. Por eso es que los chinos ganan en plataforma, por eso es que los chinos ganan en esto, porque son colectivos. O sea, no anda él, sino que es todo un equipo de gente. Y entonces hay un principio colectivista en el socialismo y un principio individualista en el imperio capitalista. Y entonces ahí viene la historia de la comuna Gorky y todo este rollo, ¿no? Que ya han leído ustedes, esta Gorky. Cómo le enseña cuando un sujeto llega y le ofrece unos pescados y le dice, no, esos pescados no son míos, sino son de la comunidad, es que yo los pesqué, sí, pero los pescaste con la red de fulano, en la lancha de sutano, y otro lo va a cocinar. Entonces esos pescados son de todos, no son tuyos. Y ese es el principio socialista, que todavía en China se mantiene, ¿no? Se mantiene en Cuba, se mantiene en Corea. Entonces, ese es el principio socialista. No sé si lo habían visto así. No. ¿Y este enfoque socialista cómo lo mira usted en la actualidad en la educación en México, en nuestro país? En primer lugar, no hay un enfoque socialista en México, no, por favor. O sea, nosotros somos cautivos de una teoría económica que se llama neoliberalismo, que está impuesta por los países capitalistas más desarrollados del mundo, y para eso tienes tú la OCDE, donde México está metido ahí por razones políticas de Salinas. No hay ningún principio socialista. Hubo en un periodo de la educación mexicana, en el periodo cardenista, pero no era socialista, no se pierdan, Cárdenas no era socialista, él incluso públicamente en un discurso va en contra del nazismo, va en contra del comunismo, va en contra del capitalismo. O sea, hay un discurso público. Lo que voy a decir es algo muy sencillo. Una cosa es el colectivismo socialista y otra es el colectivismo nacionalista. Y Cárdenas, ante todo, fue un nacionalista. Por eso es que en el periodo de Cárdenas se cuidaba mucho que las empresas mexicanas no tuvieran mucha competencia, que el ejido, la parcela, fuera inembargable, porque se pensaba mucho en los sujetos, en las familias mexicanas. ¿Cuáles son algunos de los recuerdos que puedes tener tú de alguna imagen por ahí perdidona de principios no socialistas, pero sí colectivistas? Yo te voy a explicar eso. Freinet, el padre de toda la escuela rural mexicana, no es un mexicano, se llama Celestín Freinet.
Y ustedes pueden ver que el principio de la parcela escolar en el valle, de la casa del maestro, de la cooperativa escolar, fueron principios impulsados en el cardenismo, pero no eran socialistas, por favor. Eran franceses, no más que hay que leer, pues. Entonces, ¿cuáles principios socialistas en México? No hay ni un principio socialista. Te voy a decir por qué. Porque el socialismo lo primero que quita es la propiedad privada en los medios de producción. Entonces dime cuándo el gobierno intentó desaparecer la empresa privada. Pues nunca, porque estamos a un lado de Estados Unidos. Yo no sé dónde están los rasgos. Si alguien te dice que, insisto, que la parcela escolar, que la casa del maestro, que la cooperativa escolar son principios socialistas, remítelo a leer a Freiner. Y se llama Técnicas Freiner, el libro. Ahora, la gratuidad en la escuela no es un principio socialista. También remite a la gente que te diga mentiras, que revise la Revolución Francesa, que es posterior a la Revolución Industrial, y los tres principios básicos de la Revolución Francesa son liberté, igualité y fraternité, y es el rompimiento contra el control dogmático religioso de las iglesias sobre la educación, y surge el laicismo, controlado por el Estado. Por eso es que el odio contra Juárez no es de los ciudadanos, son de los dueños de las iglesias. Pero tampoco Juárez era un iluminado. Había leído a los enciclopedistas y a los revolucionarios como Voltaire, Montesquieu y todos ellos sobre la Revolución Francesa. Eso es. Así es de sencillo entender.